Entonces lo invito a que esté muy atento, lo invito a, como siempre, cuando esté orando, antes de empezar, le pida al Señor, Señor, no permitas que Santiago esté hablando a mis oídos, pero yo no esté entendiendo nada, sino que más bien todo lo que yo mencione o todo lo que la palabra mencione sea captado por ustedes, no solo sea una sentir y decir sí, amén, etcétera, sino que podamos creerlo y podamos, con este tema que de lleno creo que ayuda a fortalecer nuestra fe, a poder enfocarnos en lo que realmente importa. Cerremos los ojos y oremos al Señor para iniciar. Gracias, Padre Santo, gracias por esta mañana, por la vida de mis hermanos, Dios. Es una bendición que pertenecemos a tu cuerpo, Dios. Es una bendición el poder confiar en que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida de nosotros. Nuestra fe se renueva cada día, Señor, a esa semejanza, a esa altura, a ese carácter de Cristo, Señor. Ayúdanos a tener oídos, a tener mentes abiertas a tu palabra, Señor. No mentes abiertas a cualquier idea, a cualquier pensamiento, sino que sea tu palabra, Señor, renovándonos, sea tu palabra la que nos muestre en qué debemos mejorar, en qué de pronto estamos fallando, y aquello que nos lleva directamente a tener una comunión verdadera contigo. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para este mensaje, y gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos, con gozo, con adoración hacia ti, Señor, y que seas tú el protagonista de esta mañana, Dios. Damos muchas gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Muy bien, vamos a iniciar, y el tema del día de hoy va a ser un tema, como lo mencionaba, de crecimiento espiritual. Va a ser un tema en el cual efectivamente lo que busco, ¿sí?, o lo que de lleno el Señor busca, es que tú y yo podamos autoexaminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fe. ¿Cómo andamos de fe? ¿Cómo andamos de confianza, de creer en lo que menciona la palabra? ¿Cómo andamos de devoción al Señor? ¿Cómo andamos de respeto hacia Dios? ¿Cómo andamos de santidad también? ¿Cómo andamos de muchos aspectos que creo que durante la semana podemos permitir que vayan disminuyendo, y como que el domingo venimos aquí a recargar baterías, ¿sí?, pero dejamos que en el resto de la semana muchas cosas vayan robándole el tiempo a nuestra santidad, a nuestra devoción, a nuestra fe, a nuestro creer en la palabra, a nuestro tiempo en la palabra, a nuestra devoción hacia el Señor. Entonces, eso es lo que quiero, y vamos a estar hablando acerca de aquellas cosas que motivan nuestro corazón, o aquellas cosas que motivan nuestra fe para acercarnos a Dios. Vivimos en un mundo en el cual la mayoría de cosas se producen o las hacemos por un incentivo, ¿verdad? Desde niños se nos enseña a obedecer o a estudiar o a ser juiciosos y a sacar buenas notas en el colegio con el incentivo de que los papás recompensarán esa obediencia o recompensarán eso. En el trabajo también existe un incentivo, y a veces llegamos a ser como conformistas o simplistas en el hecho, no, yo hago esto y hasta ahí. Nada más me motiva, nada más me incentiva a, como lo vemos, dar un paso más adelante o caminar una milla extra o poder hacer más de lo que se me pide. ¿Sí? Eso es interesante. De igual manera funciona con el Señor. Existen incentivos, motivaciones que nos refleja la palabra para caminar en fe, en santidad, en devoción, en respeto hacia nuestro Dios. Tristemente, la Iglesia ha caído en permitir que las motivaciones o los incentivos, aquellas cosas que impulsan su fe, sean otras cosas. Por ejemplo, una gran porción de creyentes a lo largo del mundo piensa que venir al domingo a la iglesia y congregarse es algo que se hace esperando a que Dios haga algo por mí el resto de la semana que viene, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí al domingo, efectivamente canto, leo la palabra, estoy dispuesto, le sonrío a mis hermanos, tenemos un tiempo de comunión, ¿sí? Pero espero, ¿sí?, o lo que me motiva es que Dios me recompense, me dé algo, la semana que viene haga algo con el resto de cosas que ocupan mi mente y mis pensamientos. Entonces, ese es un mal incentivo, y eso es un error que de pronto creo que alguna vez hemos caído en él. Bueno, me toca ir a la iglesia, y como lo estuvimos viendo hace un par de domingos con el pastor Eduardo, y este día, hablando del día de reposo, o este día que es santo y que es el día del Señor, no debe estar impulsado por aquello que esperamos de Dios. La adoración a Dios no es una cosa con la que le pagamos a Dios. Dios me cuidó esta semana, entonces
o espero que me cuide esta semana, voy a ir a la iglesia y ahí recargo pilas, recargo adoración y le ofrezco adoración a Dios esperando a que obviamente Él haga algo por mí. Sino que más bien la palabra y lo que vamos a estar viendo a continuación nos llama a tener un amor incondicional hacia Dios. Un amor que está incentivado efectivamente por los motivos correctos. Un amor o una fe que quiero que cada uno de nosotros empecemos a profesar nuestra fe o a caminar en esa fe impulsados por lo que realmente el Señor quiere que hagamos. No por un bien personal, no por un motivo que tú estés pensando que es como un intercambio Dios, con un trueque con Dios. Doy adoración, doy oraciones, doy la ofrenda, ¿sí? Y Dios me tiene que dar esto y cumplir con esto. Eso es lo que quiero que estemos evaluando. Y bien, como siempre, vamos entonces a abrir la palabra. Acompáñenme por favor en el Nuevo Testamento al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 14 y a leer los versículos 15 al 27. Una porción de la palabra bastante conocida, que la hemos visto. Y antes de empezar, me gusta hablar del Evangelio de Juan. Normalmente, si usted se ha dado cuenta, cuando las iglesias evangelizan, ¿sí? O se tiene alguna forma de empezar a hablarle a alguien de Cristo, se empieza normalmente con el Evangelio de Juan, ¿sí? Porque es un evangelio que contiene prácticamente todas las verdades del reino, muy resumidas y muy fáciles de entender, porque es Jesús hablando a través de parábolas, ejemplos sencillos de entender, es Jesús hablando a través de mensajes o cuestiones como las bienaventuranzas, que son igualmente fáciles de entender y que nos llevan a tener un conocimiento no básico o simple, sino más bien un conocimiento completo y lleno de quién es Dios y cómo adorarle y cómo amarle a Él. Ese es el caso del día de hoy con esta porción de Juan 14. Para que lo entienda en el contexto, Jesús está a punto de ser arrestado. Recordemos que Jesús fue arrestado para luego ser crucificado y posteriormente resucitar. Pero aquí está con los discípulos, con los futuros apóstoles en el aposento alto, reunidos, compartiendo la cena, todo el cuento con Judas, que lo iba a traicionar, etc. Y el Señor Jesús les da prácticamente un seminario en ese tiempo que están ahí en el aposento alto. De los capítulos 13 al 16 está el Señor hablándole de temas, y que les van a ayudar en su fe, a alimentar su fe, antes de que sea el momento de Él, de ser arrestado y morir. Entonces, el Señor lo que quiere es asegurarse de que los discípulos estén bien cimentados para que cuando Él ya no esté y tenga que morir, resucitar y luego ascender al Padre, los discípulos puedan tener un buen conocimiento, pero aparte de un buen conocimiento, una buena profesión de fe en sus vidas. Y es interesante porque cuando leemos lo torpes que eran literalmente los discípulos en los evangelios, en comparación a lo dedicados y, por así decirlo, capaces que eran los discípulos en el libro de Hechos o en las cartas, pues logramos ver que ahí ocurrió algo. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Listo, Juan 14, capítulo 14, acompáñenme desde el versículo 15 al 27. Dice de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, entre paréntesis, no el Iscariote. Aquí hago un paréntesis también, recordemos que había dos Judas. El Iscariote, el que lo iba a traicionar, y Judas Tadeo, ¿sí? O también llamado Lebeo, pero más que todo se le conoce como Judas Tadeo. Entonces, es el que le pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, son varios versículos, pero contienen una historia muy bonita, la verdad. Es la preocupación de Jesús por sus discípulos para que cuando Él ya no esté físicamente con ellos, cara a cara con ellos, ellos puedan tener la misma certeza e incluso una fe mayor a la que venían teniendo. Y eso es a lo que apuntamos o a lo que quiero que estemos viendo en esta mañana. Como lo tiene ahí en su hoja o el título, dice incentivos verdaderos para una fe verdadera. Incentivos, motivaciones verdaderas para una fe verdadera. Vuelvo a preguntar, ¿qué está motivando tu fe? ¿Vienes a hacer un trueque con Dios para esperar que te da a cambio? ¿O tienes los incentivos, las motivaciones, las expectativas correctas para venir aquí a este momento, a profesar tu fe, a vivir tu fe, a andar en tu fe de la manera correcta? También tenemos una idea principal, como en todo mensaje, dice de la siguiente manera: los incentivos de nuestra fe reflejan si en verdad amamos al Señor y si somos guiados por su Espíritu. Eso es lo que realmente verifica o te da la capacidad de decir, soy un verdadero cristiano, soy un verdadero discípulo, soy un verdadero hijo de Dios. Porque mis motivaciones para amar a Dios no son las motivaciones personales o expectativas personales que yo pueda tener, sino lo que me menciona la palabra. Bien, antes de entrar a los puntos, como lo tiene ahí una palabra pequeña que dice la diferencia entre, vamos a estar viendo que existen incentivos incorrectos que pueden existir en nuestra vida o en nuestra mente o en nuestra fe o en nuestras iglesias, ¿sí? Y asimismo los incentivos correctos que nos menciona su palabra. Va a haber como que algunas palabras se parecen, como que algunas parecen ser lo mismo, pero hay una diferencia entre. Vamos a ver la primera diferencia para que lo escriba ahí. La diferencia entre tender a Dios y amar a Dios. Muy bien. ¿Qué significa tender? Podríamos cambiarlo o reemplazarlo por la palabra inclinarse hacia Dios. ¿Es bueno inclinarse hacia Dios? Efectivamente, sí. Es bueno que mis pensamientos estén inclinados hacia Dios. Es bueno que mi conducta esté inclinada hacia Dios. Es bueno que mi tiempo y la disposición de mi agenda esté inclinada hacia Dios también. Pero hay una gran diferencia entre tender a Dios, estar inclinado a Dios, y de lleno amar a Dios. Porque cuando amamos al Señor, el resto de cosas van a ser motivadas por el afecto, el gozo y nuevamente el apego que le tenemos a nuestro Señor. Para que lo entienda, volvamos al versículo 15, o al primer versículo que leíamos. Está Jesús hablando y lo muestra así, sin pelos en la lengua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está Jesús dando una condición para ver si somos realmente discípulos verdaderos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, puede que empiecen a guardar mis mandamientos. A futuro deberán guardar mis mandamientos. Si me amáis, miren a ver si pueden guardar mis mandamientos. Sino todo lo contrario, de lleno. Si me aman, guardan mis mandamientos. El apóstol Juan, cuando escribe el evangelio, su evangelio, ya es un hombre de edad. Pero cuando estuvo con Cristo, él era solo un niño. Aproximadamente los teólogos dicen que cuando Jesús estuvo en su ministerio, Juan tenía por mucho unos 16 años. No es como lo pintan en las películas que tenía una barba y era todo un señor, ¿verdad? Era un niño, un adolescente hasta ahora. Pero cuando escribe el evangelio y sus 3 cartas, ya es un hombre de edad, cerca de los 80, casi 90 años. ¿Sí? Está en Éfeso y le escribe este evangelio. Entonces, en el momento en que está aquí con Jesús, en que nos transportamos a la historia, tenemos al pequeño Juan, al adolescente Juan, que está aprendiendo del Señor y que es posiblemente uno de los apóstoles a los que más le duele que se vaya el Señor Jesús. Porque si usted ha visto por ahí, Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado, ¿sí?
podríamos entender eso, que Juan veía al Señor Jesús, obviamente, como el Mesías, como Cristo, como Dios, pero también lo veía de una manera cercana como un buen amigo, incluso como un hermano mayor, porque Jesús tenía 33 años y Juan unos 17, podríamos ahí ver una relación y algunos comportamientos, como que a la hora de comer él se recostaba junto a Jesús y compartía, y era como el círculo más íntimo de Jesús junto con Pedro, ¿sí? Entonces era un apóstol que de lleno le preocupaba, o cuando oía esto, que decía, me voy, me van a arrestar, me van a crucificar, voy a morir, etc. El apóstol Juan posiblemente tenía una carga en su corazón. Y volviendo a nuestro punto, cuando Juan lo que busca a partir de acá o de su evangelio es prácticamente que busquemos ese mismo estilo de vida de Juan o esa misma forma de pensar de Juan. Juan amaba tanto al Señor que no solo se preocupaba porque el Señor iba a morir, sino que se preocupaba porque el Señor lo fuera a dejar. Un amor así, pues, es un amor que vale la pena reconocer. Entonces menciona, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y efectivamente, Juan no tendía tanto al Señor como el resto de discípulos. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos todo el amor que Juan tenía por Dios, con su respeto, con su cariño, con su apego, etc., era un amor que de lleno estaba bien fundamentado, ¿sí? No era un interés, porque aquí, hasta el momento de lo que hemos leído, muchos de los discípulos podían tener motivos incorrectos para estar siguiendo al Señor. Algunos esperaban que el Señor en cualquier momento cogiera una espada y empezara a matar romanos y liberar a Israel. Eso era lo que muchos discípulos estaban esperando. Incluso cuando el camino en Maús, ¿qué es lo que le dicen los discípulos a Jesús? No, esperábamos que fuera el Mesías y esperábamos que liberara a Israel, esperábamos esto o aquello de él. Entonces, habían algunos incentivos incorrectos. Pero Juan sí tenía el motivo correcto, que era el amor hacia Dios, que lo hacía no solo tender, no solo acompañar a Dios, no solo pasar tiempo con Dios, sino de lleno a amarlo, mis hermanos. Y ahí es prácticamente, con esto podríamos resumir el resto del mensaje. Nada más caracteriza a un cristiano que el amor por Dios, el amor por la palabra de Dios, el amor por los hijos de Dios o el amor entre hermanos y el amor por cada uno de los puntos que hemos estado mencionando, ¿sí? Si tú buscas con amor al Señor, pues estamos teniendo un buen incentivo. Si estás tendiendo a Dios a ver qué me ofrece el cristianismo, o a diferencia como mucho sucede que se pasan del catolicismo, dejan de asistir a una iglesia católica por ver a ver cómo son las iglesias cristianas y a ver qué sucede, etcétera, etcétera. Eso no es un motivo correcto. De lleno es el amor por el Señor, por aprender de Él, por vivir con Él, por apegarse a Él. Y es lo que de lleno, muchas iglesias a lo que me refiero es que intentan como minimizar la separación que hace Jesús. Jesús, nuevamente, lo decía claro, lo decía sin pelos en la lengua. Si me aman, guardan mis mandamientos. Más adelante va a decir, el que guarda mis mandamientos y me ama, ese es de mi Padre. El que no lo hace, pues no es de mi Padre. Más atrás Jesús ha mencionado el que dice, el que está conmigo, ese está conmigo, me ayuda, etc. El que no está conmigo está contra mí, está en el mundo, está actuando en contra mía. O somos hijos de Dios o eres un hijo del diablo. Así, esas diferenciaciones que hacía el Señor de manera precisa y tajante, por así decirlo. En el caso de hoy tenemos que ver si estamos realmente amando al Señor o si le estamos dedicando sobras al Señor de nuestro tiempo, de nuestra devoción, de nuestro interés o de nuestros pensamientos. Entonces, eso es el primer motivo incorrecto y el Señor conoce nuestros corazones. El Señor es el quien juzga y nosotros podemos estar acá en esta mañana, podemos abrir nuestras Biblias, decir amén a lo que les estoy diciendo o cuando leemos la palabra, pero el Señor conoce cada uno de nuestros corazones y comprueba y juzga qué es el motivo que está impulsando nuestra fe hacia Él. Bien, entonces tenemos primero la diferencia entre tender a Dios y amar a Dios. Creo que ha quedado muy claro. Vamos al segundo punto para que lo pueda entender también mejor. La diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Vamos a volver a leer nuestra idea principal. Dice, los incentivos de nuestra fe reflejan si en verdad amamos al Señor y si somos
guiados por su Espíritu. Entonces ya debemos evaluar nuestro primer punto. Si mi incentivo es amar al Señor, vamos a ver si mi siguiente incentivo es saber de Dios o conocer de Dios. Son palabras que podríamos pensar que son iguales. Saber, conocer, suenan prácticamente a lo mismo. Pero existen sentidos o esencias, cada una tiene una esencia diferente, por así decirlo. El saber es obtener una información y asimilarla o aceptarla, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo leo una noticia, no me interesa mucho realizar una investigación para comprobar si me están diciendo la verdad, los medios de comunicación, etcétera. Simplemente la leo y la vemos pasar por el televisor y decimos, mire, sucedió esto. Esa es la información que me dan, yo la asimilo y la acepto. Eso fue lo que sucedió, eso es lo que me están diciendo. Creo que nadie se preocupa por ponerse a investigar, o muy pocas veces nos ponemos a investigar, bueno, a ver qué pasó, a seguir buscando, a comprobar los hechos y todo eso. Entonces, el saber es prácticamente tomar la información sobre algo o alguien y asimilarla, aceptarlo y simplemente quedarse con eso. El conocer tiene una esencia que va un poco más allá con respecto al acercamiento, no solo a esa información, sino a quien la produce, ¿sí? y generar prácticamente un acercamiento personal. Creo que el mejor ejemplo es el del matrimonio. Por ejemplo, yo puedo hablar con alguno de mis hermanos y obtener conocimiento o saber información acerca de él. Bueno, mi hermano hace esto, trabaja en aquello, etcétera, etcétera, vive en tal parte, en Cajicá o en Chía o en Zipaquirá, hace esto durante la semana, le gusta esto, tiene estos hobbies, etcétera. Pero a diferencia, por ejemplo, con la esposa de uno de mis hermanos, pues efectivamente existe un conocimiento más profundo acerca de esa persona, porque yo puedo aquí conocer su sonrisa, puedo conocer algo de lo que usted piensa, puedo conocer algo de sus intereses, pero es realmente en la intimidad del matrimonio o de la familia, para extenderlo más, que se conocen realmente los intereses, los gustos, aquellas cosas que entre familias se conocen, o entre matrimonios se conocen, o entre parejas se conocen aún mejor. El Señor utiliza varias veces el ejemplo del matrimonio para hablar de nosotros como iglesia junto con Él. Y qué triste, o me imagino que es muy desilusionante el hecho de que haya una esposa que no quiera conocer a su esposo o un esposo que no quiera conocer a su esposa, sino simplemente obtener información de él. ¿Le gusta esto? Pues ahí verá qué sucede con eso. ¿Le gusta tal comida? Bueno, listo. Pero un acercamiento personal permite conocer más allá de lo que podamos decir, de lo que podamos expresar, sino más bien conocer el corazón de aquella persona. Pregunto, ¿tenemos la capacidad de conocer el corazón de Dios? Efectivamente, claro que sí, porque el corazón de Dios está contenido aquí en las Escrituras. Conocemos una gran parte del sentir de Dios, de cómo piensa Dios. Podemos tener pensamientos e ideas que, aunque muchas veces la Biblia no nos confirme, podemos saber que vienen y provienen de Dios. ¿A qué me refiero con eso? En los últimos años ha estado presentándose todo este tema o la ideología del aborto, ¿sí? Y cuando muchas veces se presenta el debate de, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? Aquí los cristianos pues tenemos muy pocos versículos para apoyarnos, ¿sí? No existen así un versículo exacto que diga, de cierto os digo, no mataréis a los bebés que están en las embarazadas. Existe por allá en Levítico algún versículo que menciona acerca de los niños que mueren en el vientre de sus madres. Entonces la pregunta es, bueno, si la Biblia no me está diciendo nada directamente acerca del aborto, ¿cómo puedo yo saber, cómo puedo yo conocer cuál es la opinión de Dios acerca del aborto? Ahí es cuando, como cristianos y con un acercamiento más profundo a la palabra, al corazón, a la mente de Dios, comprendemos cómo pensaría Dios o cómo vería Dios esa situación o esa circunstancia con los ojos, con la santidad, con el sentir o el conocimiento que tenemos de Dios. Sí me logran entender, mis hermanos. Entonces existe más allá de simplemente una información acerca de Dios. Y eso es algo que de lleno es triste. Te lo digo así, mi hermano, mi hermana. Si estás buscando información acerca de Dios, si lo que quieres es
saber acerca de Dios, más allá de conocer a Dios, pues ahí estamos cometiendo un error importante. Acompáñenme nuevamente al pasaje principal. Y vamos a leer el versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos viendo la promesa del Señor para el Espíritu Santo, para que llegue el Espíritu Santo no solo a morar entre los creyentes, sino a morar en los creyentes. ¿Alguna vez se ha presentado esa pregunta de, bueno, ¿qué sucedía con los cristianos del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo? ¿Lo tenían? ¿No lo tenían? ¿Se les escapaba? ¿No se les escapaba? Y pues este versículo creo que ayuda a responder eso. El Espíritu moraba entre aquellas personas como Abraham, como Moisés, los acompañaba, los direccionaba o se posaba sobre ellos. Pero ahora en el Nuevo Testamento y con la iglesia naciente, el Espíritu vive dentro de nosotros o mora dentro de nosotros. Moisés, Abraham y los personajes del Antiguo Testamento, el rey David, eran conducidos por el Espíritu Santo y efectivamente el Espíritu Santo estaba ahí, no era solo el Padre. Pero ahora el Espíritu Santo viene a morar entre nosotros. Versículo 21, saltemos el 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Interesante eso, porque nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible que Jesús esté al mismo tiempo con el Padre, esté en relación con el Padre, esté allá con el Padre y al mismo tiempo esté con nosotros, esté morando con nosotros, esté su Espíritu dentro de nosotros? Entonces está aquí el Espíritu Santo y solo el Padre y el Hijo allá en el cielo o en la gloria, y el Espíritu Santo está por aquí excluido en la tierra. No, al mismo tiempo lo que menciona acá, en aquel día conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, estoy en vosotros, y el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús tiene la capacidad de al mismo tiempo estar junto con el Padre, al mismo tiempo vivir, manifestarse entre nosotros. Es un poco complejo y de parte también me comprometo a que la próxima vez que tengamos un encuentro, es bueno ver, por ejemplo, todas esas cosas, cómo funciona la Trinidad. ¿Qué funciones tiene? ¿Está la Trinidad limitada allá en la gloria o está solamente el Espíritu limitado acá entre nosotros? Entonces, el hecho a lo que quiero que volvamos o con lo que nos quedemos es que si el Espíritu está morando en nosotros, nos da la capacidad, más allá de obtener información de Dios, el conocer a Dios, conocer su mente, conocer su corazón y con eso guardar sus mandamientos. Acompáñenme a 1 de Juan, a la carta de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Entonces el apóstol ya ha escrito el Evangelio y ahora está escribiendo sus cartas. Y mire lo que menciona este versículo. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La Biblia no suaviza las conductas o los incentivos erróneos al buscar al Señor. La Biblia no dice que, bueno, están ahí intentando conocer a Dios. No, de lleno dice, si usted dice esto y tiene la capacidad de afirmar que conoce a Dios, es porque cumple su palabra, y si no, es un mentiroso. ¿Sí? O estamos con Dios o estamos fuera de Dios, o estamos actuando en contra de Dios o estamos actuando sometidos en el mandato o en la soberanía de Dios. Eso es prácticamente un punto al que quiero que lleguemos. Y como lo dice acá, podemos comprobar, es posible para nosotros saber si pertenecemos a Dios. Si alguna vez ha dudado de su salvación, es posible conocer o saber, ¿sí?, que usted pertenece a Dios, si guarda sus mandamientos. Nosotros no vemos el Espíritu Santo, porque es un espíritu. Sabemos que mora en nosotros y por fe lo creemos así. Pero la evidencia directa, visible y en parte tangible es si tú guardas los mandamientos del Señor, puedes comprobar y afirmar con plena certeza, decir, soy un hijo de Dios. Conozco a Dios, amo a Dios, el Señor está junto a mí, el Salvador me ama y el Señor está intercediendo, guardando mi vida. Sí, guardo yo sus mandamientos. No es una cuestión condicional, por así decirlo.
Decir, bueno, solo hasta que guardes mis mandamientos, ahí sí te voy a amar y ahí sí te voy a cuidar y ahí sí te voy a considerar mi hijo. Lo que está diciendo el Señor es que si tú y yo queremos evidenciar si somos hijos de Dios, debemos acercarnos a la realidad de que si estamos obedeciendo o no sus mandamientos. Entonces, ¿queda claro? Vamos a resumir. Hemos visto la diferencia, por lo pronto mis hermanos lo terminen ahí de anotar. La primera, la de tender a Dios y amar a Dios en el primer punto. En el segundo punto estuvimos hablando de la diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios, lo estábamos mencionando. Y vamos a nuestro tercer incentivo. Vamos a ver la diferencia entre desear ir al cielo y caminar con Dios. Nuevamente volvamos a leer nuestra idea principal ahí en sus hojas. Los incentivos de nuestra fe reflejan si en verdad amamos al Señor y si somos guiados por su Espíritu. Entonces, si se fijan, hay muchas coincidencias entre lo que hemos leído en el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. No solo porque sean del mismo autor, sino porque Juan en todo momento tenía clara la idea. El Evangelio que me dio Jesús, estaría diciendo Juan, el mensaje que me dio Jesús es que ame y guarde sus mandamientos. El mensaje que ahora está dando Juan a las iglesias, ¿sí?, es que amemos al Señor y guardemos sus mandamientos. Entonces es prácticamente una cuestión como una especie de círculo, por así decirlo. Amar al Señor te va a llevar a guardar sus mandamientos, ¿sí? Guardar los mandamientos del Señor nos va a llevar a querer conocer más a Dios. Conocer más al Señor nos va a llevar nuevamente a amar a Dios, y amar nuevamente a Dios nos va a llevar a querer obedecer con más fervor sus mandamientos, y así es prácticamente un círculo en el cual estamos aquí hasta el día que el Señor regrese. Y bueno, volviendo a nuestro punto, desear ir al cielo y caminar con Dios. Puede sonar un tanto contradictorio, ¿no? Efectivamente, todos queremos ir al cielo, ¿sí? ¿Quién no quiere ir al cielo acá? Pues sería una cuestión casi ilógica. Todo cristiano desea, anhela ir al cielo. Y es interesante porque si nosotros salimos aquí de la iglesia y andamos por la calle y paramos a una persona y le pregunto, oiga, ¿usted quiere ir al cielo? ¿Qué va a responder? No, sí, claro, yo quiero ir al cielo. Efectivamente, todos quieren ir al cielo siendo creyentes, estando en una iglesia o incluso no estando en una comunidad de fe. Todos quieren ir al cielo, todos quieren estar en ese lugar al que conocemos como paraíso, y sobre todo aquí en Colombia, que tenemos un saber, una información acerca de Dios, más sobre todo, la mayoría de gente, así no pertenezca a una iglesia, sabe algo de Dios por la cultura con la que ha crecido este país, la cultura cristiana, la cultura católica y todas esas informaciones, esos saberes de Dios. Volviendo a que todos deseamos ir al cielo, creyentes, no creyentes, pero no todos quieren caminar con Dios, ¿verdad? Todos quieren ir a un cielo, todos quieren estar allá en la gloria de Dios, ver los ángeles y ver toda esa maravilla. Y claro, no quiero minimizar eso. A lo que quiero es que también nuestro deseo o nuestro verdadero incentivo sea el de caminar con el Señor. Miren mucha atención a lo que les voy a decir. Es interesante o es obviamente importante para el cristiano el anhelo de alcanzar el cielo, ¿sí? Pero al mismo tiempo el anhelo de alcanzar el cielo no es el motivo principal por el cual buscamos amar aquí a Dios y obedecerle. Vuelvo y lo repito, el alcanzar un cielo, un paraíso, no es el motivo principal por el cual obedecer y amar a Dios y caminar con Dios aquí en la tierra, ¿sí? Eso es algo que nos debe quedar en claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca del paraíso y sabemos que sucederá a futuro, mis motivaciones o mis incentivos para amar y obedecer al Señor no están en esperar que Él haga algo por mí, sino mis incentivos y mis motivaciones deben estar basadas en lo que Él ya hizo por mí, ¿verdad? Que fue lo que ya hizo por mí: morir en la cruz, resucitar, darme de su Espíritu Santo y capacitarme, justificarme, darme la santidad y permitir que no haya nada en este mundo, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, etcétera, que me pueda separar de Él. Eso es lo que realmente debe motivar nuestro caminar con Dios, más allá del simple hecho de salvarme de un infierno. Ay, no, yo voy a la iglesia y busco a Dios y intento obedecer la palabra para salvarme del infierno. Ese es un motivo incorrecto
para basar nuestra fe. O no, yo busco obedecer a Dios, asisto a la iglesia y busco tener una vida de fe esperando a que algún día esté allá en el paraíso con Dios. Tampoco es un incentivo correcto o no es un incentivo incompleto en ese caso. Vamos a verlo de la siguiente manera, con un ejemplo que sucedió ahí mismo con los discípulos. Vamos efectivamente a Juan 14, estamos en el capítulo 14, y vamos a leer versículos de 6 al 9. Búsquelo ahí, por favor. Juan 14, 6 al 9 es un versículo bastante conocido. Dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ahí está dando Jesús un incentivo, si ustedes realmente los motivara el conocerme, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, sale el discípulo Felipe en escena y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Paremos aquí. ¿Sí? Efectivamente, ¿qué estaba motivando a este discípulo Felipe? Ver a Dios, ver la gloria de Dios. Porque, bueno, a manera cultural, para los judíos tenían en muy alta estima aquellos personajes que habían podido ver la gloria de Dios, como Moisés. Vio la gloria de Dios en una zarza ardiente y todos los judíos exaltaban a Moisés porque vio parte de la gloria de Dios. Abraham vio parte de la gloria de Dios y también efectivamente lo exaltaban el pueblo judío. Pero Felipe aquí está mostrando un incentivo. Señor, muéstranos al Padre y ya, con eso me quedo tranquilo. Señor, mire lo que le continúa diciendo en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Casi 3 años estaba Felipe con el Señor y no lo había conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo no sé usted cómo se imagina a Jesús. Yo me lo imagino así con los ojos abiertos y prácticamente a punto de pegarle una cachetada a Felipe, ¿verdad? ¿Cómo así, Felipe? Casi 3 años he estado con usted y no le ha importado amarme, no le ha importado obedecerme, no le ha importado que su fe esté basada en conocerme y caminar junto a mí, sino que su fe está basada simplemente en que le muestre al Padre, en que le muestre un destellito de la gloria de Dios, en que le muestre un pedacito del cielo o del paraíso. Y efectivamente es un regaño lo que está acá. No me imagino a Jesús diciendo esto con una sonrisa en la cara. Lo está diciendo preocupado y lo está diciendo con un tono de regaño. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocen. ¿Será una pregunta que el Señor nos estará diciendo a nosotros? Tanto tiempo que he estado con ustedes, tanto tiempo que asistes a una iglesia, tanto tiempo que te llamas cristiano y no me conoces. Tanto tiempo que, entre comillas, mencionas y profesas tu fe, pero realmente no me conoces. Tanto tiempo que asistes a una iglesia y tanto tiempo que lees la Biblia y tanto tiempo, pero no estás caminando con Dios. Simplemente buscas algún día llegar al cielo, a que te den una corona y eso es lo que realmente quiero y con eso lo entendemos mejor, ¿verdad? El real incentivo de nuestra fe no es esperar o no es basarnos en el cielo como tal, sino basarnos en lo que el Señor ya hizo para que nosotros podamos alcanzar ese cielo o esa recompensa. Entonces es interesante eso. Y bueno, el Señor promete que esa manifestación ya es visible aquí en la tierra o ya sucede porque el Señor se está manifestando a los discípulos y el Espíritu vivirá con ellos. Y como les mencionaba, no quiero minimizar, no quiero que pensemos que no debemos estar interesados por la promesa del cielo. Un versículo de referencia está en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, que está Pablo alentando a la iglesia ¿a qué? Dice de la siguiente manera. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice el siguiente? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En pocas palabras, la segunda venida o el regreso de nuestro Señor. Pero si se fija, los versículos, este par de versículos, están en un orden en lo que menciona. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eso qué es? Caminar con Dios, en pocas palabras, ¿verdad? O ampliando qué significa el caminar con Dios.
Y a partir de cuando empezamos a caminar con Dios, es que tenemos la esperanza de aguardar el regreso o el retorno de nuestro Señor. El versículo no está a la inversa, no dice, aguarden la esperanza del Señor para que ahí sí vivan piadosa, justa y sobriamente aquí en la tierra, sino todo lo contrario. El hecho de que vivamos sobria, justa y piadosamente aquí en la tierra es lo que de lleno nos lleva a guardar o a tener con mayor estima el cielo, el paraíso, la recompensa de la vida eterna o el estar allá en la eternidad con el Señor. ¿Queda claro? Ahora sí, para que lo podamos entender, no es mi intención confundirlos. Bien, mis hermanos, con eso hemos terminado nuestras tres diferencias. La diferencia, volvemos a resumirla, entre tender a Dios y amar a Dios, la diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios, la diferencia entre desear ir al cielo simplemente y caminar con Dios en santidad, integridad, sobria, justa y piadosamente. Y vamos al cuarto punto, que ya no es una diferencia, sino es una realidad, que son las bendiciones celestiales del Espíritu Santo. Escríbalo ahí. Bendiciones celestiales del Espíritu Santo. Volvamos al capítulo 14 y al versículo 16. Mire lo que menciona. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Paremos ahí. Entonces, Jesús estuvo con los discípulos, alentándolos, motivándolos, enseñándoles, etc. Pero ahora Él dice que va a venir otro. ¿Sí? Esta palabra otro traduce del griego como un semejante o un igual a, para todas esas ramas que tristemente enseñan que el Espíritu es prácticamente como un marginado de la Trinidad. Entonces está el Padre allá recibiendo toda la gloria, etcétera, está Cristo intercediendo, etcétera, y que el Espíritu Santo simplemente es como un mandadero de la Trinidad, aquí con los creyentes y hace algunas cosas, pero realmente no está a la altura de Cristo o del Padre. Eso es una mentira y eso es un error terrible, porque está creando una imagen de Dios fuera de lo que la palabra nos muestra, ¿sí? Cuando Jesús menciona, yo rogaré y vendrá otro semejante a mí, que va a hacer las mismas funciones que yo, de consolarlos, ayudarlos, etcétera, pero lo hará, a diferencia de mí, morando entre ustedes y para siempre. Jesús lo hizo por cerca de 3 años, pero ahora lo está diciendo que lo hará para siempre. Continúa el versículo diciendo, bueno, ya vimos que es un espíritu que el mundo no puede conocer, que el mundo no puede recibir, etc. Saltemos al versículo 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso es un punto importante. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. ¿Por qué es importante leer estos versículos así de corrido? Para ver cómo funciona la Trinidad, cómo funciona cada una de las personas de la Trinidad. Algo que también es importante es que el Espíritu Santo o la función del Espíritu Santo no es la de enfocar la atención del creyente en Él, o que nos enfoquemos la atención en el Espíritu Santo. La función del Santo Espíritu de Dios es que enfoquemos todos nuestros esfuerzos, nuestra mente en Cristo. ¿Sí? Eso es un punto importante. Dentro del entorno bautista, no sé si alguna vez usted ha oído que los bautistas tenemos apagado el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se nos juzga por eso, entre comillas, diciendo, no, esos bautistas son unos bata larga, esos lo único que les importa es estar ahí de pie y tienen apagado el Espíritu Santo. Una secta, exacto. Porque tenemos, entre comillas, apagado el Espíritu Santo. Y eso es un error también de interpretación de la palabra, porque estas iglesias no han comprendido que la función del Espíritu Santo no es que nos enfoquemos, miren el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo dice, no, enfoquen toda su atención a Cristo, enfoquen todos sus esfuerzos, todo su carácter a Cristo. Yo moro en ustedes, diría el Espíritu Santo, pero mi intención no es la que ustedes se parezcan a mí, sino que se parezcan ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Eso es interesante, y nuevamente, no es por minimizar a ninguna persona de la Trinidad ni el Espíritu Santo, sino comprender realmente a quién debemos enfocarnos. Eso es importante y por eso de lleno nuevamente me comprometo a que la próxima vez que tengamos la oportunidad veamos esas funciones de la Trinidad.
Porque, por ejemplo, si yo pregunto, ¿está bien orarle al Espíritu Santo? Ahí queda una pregunta interesante, ¿no? Y la respuesta es que, bueno, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, pero el Espíritu Santo o la palabra también nos revelan a quién debemos dirigir nuestras oraciones. No está ahí en pantalla, pero de hecho Jesús lo ha mencionado en el versículo 13 del capítulo 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Entonces, eso nos da un indicio. Debemos pedir al Padre o direccionar nuestras oraciones al Padre. Funciones diferentes de la Trinidad que el cristiano debe conocer. De hecho, hay un movimiento, o eso sí es una secta, que se llama la oración fuerte al Espíritu Santo, que enfocan todos sus esfuerzos, todas sus oraciones, todos sus programas, es en el Espíritu Santo. ¿Qué se debe hacer? En algunos casos está bien, pero en este caso no debemos direccionar nuestras oraciones, no debemos enfocarnos en exaltar, por así decirlo, a esta figura de la Trinidad, sino más bien exaltar a Cristo, que nuestra semejanza sea la de Cristo, que nuestro carácter sea la de Cristo, que la gloria la reciba Cristo, incluso todo lo que menciona Apocalipsis. ¿Quién va a recibir la gloria y el honor cuando estemos allá en la gloria de Dios? Cristo, ¿verdad? Vamos a estar viendo allá a Cristo y estaremos con Él. Entonces, por eso es importante ver esas bendiciones celestiales que provee el Espíritu Santo, pero su función verdadera en la vida del creyente. Después de que eso quede en claro, vamos a ir a unos puntos, a 4 puntos que nos van a mostrar las funciones de este personaje de la Trinidad. Punto A, vamos a ver que es un ayudador celestial. Es un ayudador celestial. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Volvemos y los leemos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es un ayudador, o un paracletos, como traduce esta palabra del griego. Un ayudador, intercesor, animador, alguien que empuja o sostiene. En algunos casos, por ejemplo, un paracleto era un oficio también en la antigua Roma de los deportistas. Era como el ayudante de los deportistas. Cuando el deportista realizaba su ejercicio y terminaba cansado, era labor del paracleto correr con agua, correr con vendas o con cualquier cosa necesaria para ese deportista que había principalmente corrido una carrera. Entonces, interesante eso, ¿no? Interesante esa función. Un ayudador. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios, eso nos debe quedar en claro. Viene de Dios, trabaja y está allá en la gloria de Dios al mismo tiempo que mora con nosotros. Pero tiene la función de ayudarnos a la par que mora con nosotros. Como lo menciona Romanos 8:26, para que lo puedan entender así. Dice de la siguiente manera, ayúdenme allá a buscarlo. Y de igual manera, el Espíritu, ¿qué? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Interesante eso. El Espíritu está ayudándonos, intercediendo por nosotros delante del Padre, con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles es prácticamente expresiones inefables, o el idioma de Dios. ¿Qué idioma está hablando Dios allá en su gloria? Expresiones inefables que nadie puede reproducir. Yo puedo aprender un idioma alrededor del mundo, aquí humano, pero no puedo aprender el idioma de Dios, ¿sí? No puedo aprender el lenguaje que utiliza Dios allá con la Trinidad y todas esas expresiones inefables o gemidos indecibles. Pero en lo que quiero que nos centremos es que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos, incluso como cristianos, como creyentes firmes y sólidos, muchas veces no sabemos cómo pedir realmente. Muchas veces cuando oramos, nuestras oraciones, el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es prácticamente traducirlas al idioma de Dios, pero también acomodarlas a los deseos de Dios o a la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos oraciones que efectivamente las hacemos, Dios las oye, pero es a través de su Espíritu que intercede por nosotros, que son traducidas a Dios y que de lleno nos lleva a que el Espíritu diga, no, mire, Padre, en pocas palabras, este hijo lo que está diciendo a través de sus oraciones es esto, esto, esto.
¿Por qué? Porque el Espíritu sabe qué es lo que nos conviene, porque el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios, el Espíritu sabe cuál es el corazón de Dios y conoce muy bien su voluntad. Entonces, es un ayudador celestial que intercede, que nos anima, que guarda nuestras vidas en nuestra debilidad. Vamos al punto B, que también el Espíritu cumple la función de unión celestial. Vamos al versículo 20, nuevamente como lo leímos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Al igual que Jesús tiene una relación de amor perfecta con el Padre, nosotros tenemos esa capacidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, de tener relación con Dios únicamente porque tenemos al Espíritu en nosotros. Eso es algo bastante importante. ¿Por qué nuestras oraciones son escuchadas? Porque tenemos la unión al Padre por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo que nos permite o funciona como esa especie de pegamento celestial que nos mantiene unidos en comunión con Dios. Dios no escucharía tus oraciones, no te pondría la atención que te pone, no cuidaría de ti como te cuida si no fuera por la unión celestial que provee el Espíritu Santo. Otro motivo para darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque es Él quien nos une y nos mantiene de lleno junto a Él, por su Espíritu. Vamos al punto C. Escríbalo ahí, es también la función de maestro celestial. El Espíritu Santo cumple la función de ser un maestro celestial. Vamos a leer el versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, por si había alguna duda, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? Vuelve y juega. El Espíritu Santo recuerda lo que dijo Jesús, y lo que dijo Jesús no lo dijo por su cuenta, sino que lo dijo porque le fue dado del Padre. Toda la Trinidad actuando para que nosotros podamos conocer a Dios realmente. Pero la función acá, lo que quiero que nos centremos es que el Espíritu no solo cambia nuestro corazón, no solo cambia nuestras actitudes, no solo cambia nuestro espíritu, nuestra alma, sino que también cambia nuestra mente física, en el sentido de que somos capaces de recordar, memorizar, traer a memoria y encapsular o poder traer cada una de las doctrinas, verdades bíblicas, y retenerlas, es porque el Espíritu nos ayuda a recordarlas. ¿Quiere decir eso que entonces me tengo que quedar ahí quieto frente a la Biblia y esperar a que el Espíritu mágicamente me enseñe toda la Biblia? No, es el Espíritu quien nos motiva y nos anima a dedicarle tiempo a la palabra, a estudiarla, a amarla también, ¿sí? Pero es el Espíritu también el que te ayuda a recordarla. Es el Espíritu el que cuando estás a punto de hacer algo malo, te dice, eso no le gusta a Dios, la palabra dice que eso está mal. En el mundo no creyente, efectivamente, existe algo que se llama la conciencia. De hecho, Romanos lo menciona como la ley de Dios inscrita en los corazones de cualquier persona, ahí sí de cualquier ser humano, no solo de no creyentes. Pero a diferencia de la conciencia del mundo caído, de los no creyentes, nuestra conciencia está dirigida por el Espíritu Santo que nos recuerda aquellas cosas que le agradan o que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia es maleable, ¿verdad? Yo puedo, en un caso extremo, ser un asesino que ha cometido tantas veces asesinato, que lleno eso ya ni me ocasiona ninguna culpa, ¿verdad? Ha sucedido y sucede. Puedo ser un ladrón que ha robado tantas veces que ya lo ve como algo malo. Entonces la conciencia es algo moldeable. Pero a diferencia, la palabra de Dios, que permanece, y el Espíritu Santo, pues no es moldeable, ¿verdad? Es Él el que continuamente nos está enseñando, esto está bien, esto está mal, esto es lo que dice la Biblia. Les recuerdo que, en pocas palabras, ¿sí? Esa es la función del Espíritu. Decirnos, les recuerdo que la palabra dice esto, a Dios no le gusta esto o aquello. Y eso es nuevamente lo que mencionaba. Es muy interesante y en parte asombroso ver lo torpes que eran los discípulos en los evangelios. Le hacían unas cosas a Cristo, lo dejaban mal. Pedro, el apóstol, ¿sí? Lo negó. Y todas esas cosas que de lleno, pues es duro, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús así pensando, ¿y qué hago con estos sujetos? Pero es ahora el Espíritu Santo en que cuando vemos el libro de Hechos, vemos a un Pedro con una fe enorme,
que ya no tiene ninguna oportunidad para negar al Señor, sino que más bien ni le preocupa su vida por rescatarse a sí mismo, sino lo que venga y proclamo el Evangelio y todo eso. Entonces es interesante eso. Es el Espíritu quien quita esa torpeza de nuestros esfuerzos o los esfuerzos de los discípulos por realmente enseñarnos de acuerdo a su palabra. Y vamos al punto D, para finalizar. La función del Espíritu Santo como la paz celestial. La paz celestial. Y finalmente leamos nuestro versículo 27, que es con el que cerramos nuestros pasajes principales. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo estuvimos leyendo al momento de iniciar nuestra alabanza, hablando de la confianza, que no debemos temer ni nada a los hombres con este salmo que estuvimos leyendo. Y ahora Jesús lo amplía direccionándolo al Espíritu Santo. La paz de Cristo o la paz que da Cristo es prácticamente la calma que proporciona el Espíritu Santo, incluso en los momentos en los que pueda existir alguna circunstancia negativa. Por eso Jesús especifica, yo no doy la paz como el mundo piensa o se hace a la idea que es la paz. La paz, ¿qué es para el mundo? Es la ausencia absoluta de dificultades, de cuestiones negativas, ¿verdad? Entonces, eso es una paz de lleno inalcanzable aquí en la tierra. De hecho, muchos, lo que podemos evidenciar con los gobiernos incluso, que prometen una paz que, según la palabra, es imposible, ¿sí? Porque es imposible para el mundo caído, es imposible para los no creyentes estar ausentes de toda la influencia del pecado, de toda la influencia del mundo, de toda la influencia de Satanás. Es imposible. Pero lo que Jesús promete para los creyentes es que en medio de esas circunstancias vamos a tener la paz que proporciona el Espíritu Santo. Entonces, la paz de Cristo es estar en medio, incluso con unas situaciones, con algunas cuestiones negativas mucho más avivadas que lo normal. Aún así, es con la capacidad de decir, tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice Filipenses, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, eso es algo interesante. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Jesús, en el capítulo 16, les va a decir también a los discípulos, terminando su seminario, que en el mundo tendrán aflicción, pero deben confiar en que Él ha vencido al mundo. Eso es prácticamente. Entonces Jesús se estaría contradiciendo si les dijera, no, ustedes no van a pasar por nada malo aquí en la tierra, para que luego aquí en el capítulo 16 les esté diciendo, en el mundo tendrán aflicción, los van a matar, los van a perseguir, los van a llevar a filo de espada. Entonces, ¿es una contradicción o no? Por eso el versículo especifica, no la doy como el mundo la da, para que no se hagan una mala idea, sino que más bien la doy en medio de todo eso. Y bien, mis hermanos, entonces con eso podemos ver y finalizar y comprender de lleno realmente lo que motiva a nuestros corazones. Lo invito, y estoy seguro que estará pensando en cada uno de estos puntos. ¿Estás tendiendo a Dios o estás de lleno buscando amar a Dios? ¿Sí? ¿Estás simplemente queriendo saber de Dios, buscando información de Dios, o de lleno conociendo a Dios? ¿Estás deseando simplemente ir al cielo, salvarte, o estás buscando caminar con Dios en santidad y devoción aquí en la tierra? Y estás permitiendo que el Espíritu Santo cumpla cada una de estas funciones aquí en la tierra. El Espíritu Santo lo hace, pero nosotros siempre, es un error en el que caemos, le ponemos trabas. El Espíritu Santo nos quiere ayudar en nuestra semejanza a Cristo, eso es una verdad. Somos nosotros los que con nuestro carácter, con nuestros comportamientos, le frenamos el actuar al Espíritu Santo. Y cada uno de esos puntos que es importante. Y este pasaje nos lleva a cuestionar realmente nuestra fe, mis hermanos. No a pensar si somos realmente amados o no por Dios, sino realmente a ver los incentivos que motivan nuestro deseo de buscar al Señor. Te pregunto, ¿tu incentivo o tu vida en la fe se basa simplemente en venir a este lugar los domingos? ¿Tu vida en la fe se basa simplemente en escuchar lo que, en este caso yo o normalmente el pastor Eduardo te diga cada semana? Efectivamente, es una bendición estar acá. Pero este espacio no es para nada suficiente para vivir una vida en la fe como al Señor le agrada.
¿sí? Es día tras día y eso nos lleva a realmente ver día tras día, los otros días que no son el domingo, qué está motivando nuestro corazón. El domingo vengo acá y estoy motivado por aprender, por orar, por saludar a mis hermanos, por buscar y adorar al Señor, pero el resto de días me motiva más es el terminar mis trabajos, el buscar el dinero, y aunque no son cosas de lleno malas o que sean en cierto grado pecado, sí son cosas que motivan de manera negativa nuestra fe. Entonces lo invito a que piense en eso, mis hermanos. Para finalizar, vamos a ver un salmo. Está el Salmo 86:11. Búsquelo ahí, por favor, en su Biblia. Salmo 86:11. Es prácticamente la oración con la que quiero que cerremos, porque el Salmo 86 es una oración, ¿sí? Y dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema en tu nombre. Si la palabra de Dios es perfecta, pero si le pudiéramos cambiar una sola cosa o añadirle una sola cosa, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en Cristo, para añadirle simplemente. Recordemos que Jesús es el camino, ¿sí? La verdad y la vida, pero nos centramos en el camino. ¿Qué hay que hacer con un camino? Caminar, andarlo, andar por ese trayecto. Entonces, enséñame, oh Jehová, tu camino. El Señor nos va a enseñar que el camino es Cristo y caminaré yo en tu verdad. Cristo es la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como lo dice, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Cerremos ahí los ojos y oremos al Señor. Pídale con este salmo que inquiete su corazón y lo permita caminar como es debido. Cerremos los ojos. Gracias, Padre Santo. Gracias por esta mañana nuevamente y por este mensaje, Dios, que nos llama, nos exhorta a ver realmente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, qué es lo que nos motiva a buscarte. ¿Por qué somos cristianos, Señor? ¿Por qué asistimos acá este domingo? ¿Por qué compramos, Señor, una Biblia y la adquirimos para qué, Dios? ¿Es realmente necesario eso? ¿Es realmente importante para nosotros? Quiero que tú, Padre Santo, examines nuestros corazones. Por favor, Señor, es tu voluntad que nosotros lo hagamos, pero también es una petición para que tú examines nuestros corazones como iglesia, examines el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de las familias acá, Señor, y nos permitas ver realmente lo que está motivando. Realmente te estamos amando, Señor. Ayúdanos a conocer si es verdad o no, Señor. ¿Realmente te estamos obedeciendo? ¿Realmente estamos guardando tus mandamientos? ¿O simplemente los estamos pasando, dando una lectura por encima, Señor? Ayúdanos a responder esas preguntas examinándonos, Señor, mostrándonos tu verdad, mostrándonos a Cristo, mostrándonos el corazón del Evangelio y el corazón de Dios que llega a nuestras almas, Dios, y revela todo lo que hay en ella. Si hay algún motivo, alguna motivación, algún incentivo que de lleno no te agrade, algún interés personal, te pedimos, Señor, que nos ayudes a quitarlo, Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestra unión con el Padre, nuestro Maestro y nuestra paz, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a estar siempre caminando en ese camino de la verdad, a caminar con un corazón firme, Señor, con una fe firme y un amor firme en nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros y salimos de este lugar, finalizamos este tiempo recordando y trayendo siempre a memoria que tú diste a Cristo y Cristo murió en la cruz por nosotros y ese es el motivo de nuestra fe. Ayúdanos a centrarnos en lo que ha hecho Cristo por nosotros, más allá de lo que nos interesa que haga Dios. Ayúdanos a tener una fe transparente delante de tus ojos, Señor. Es nuestro deseo y por eso te adoramos y finalizamos este mensaje orando en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.